Buenos días. Primero que nada, agradecerles a todos que estén presentes hoy. Sabemos que en la industria los tiempos no sobran, sino que faltan, y dedicarle un tiempo a esto nos parece sumamente importante. Agradecerle al doctor Luis Lacalle Pou que haya gentilmente accedido a venir a conversar con nosotros. Y aprovecho antes que nada un pequeño aviso para demostrar que la industria camina y anda bien, y o sea, anda bien. Bueno, no podemos ir adelante de un posible futuro presidente que anda bien, pero que estamos haciendo cosas. Quedan muy poquitos lugares para la misión a Estados Unidos, que sale el 13 de septiembre. Por eso les digo, no se enojen si después no hay lugar. Quedan muy poquitos lugares. Y bueno, nos interesa que la comitiva esté integrada por la mayor cantidad posible de empresarios, ¿sí? Bueno, en principio quería agradecerle, como ya lo decía, al doctor Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, haber respondido tan amablemente al planteo de la industria para venir a hablar con nosotros. Nos parece muy importante, antes de que Luis hable, es explicar un poco la coyuntura actual que tiene la industria de tecnologías en Uruguay hoy. Hoy por hoy en la industria somos más de 500 empresas, de las cuales el 70% está nucleada en nuestra cámara. Decir que somos una única cámara en el país, que habla por lo menos para los que la integramos con orgullo de que logramos resolver nuestras diferencias y alinearnos todos juntos en un mismo propósito. Es importante comentarles que nuestra industria hoy por hoy, incluyendo Antel, factura en el entorno de los $1.000 millones. Y si sacamos de esos 1.000 millones, si lo ponemos en el contexto país, es el 2% del PBI del país. Y de esos 1.000 millones, el 34% se exporta. O sea que en concreto estamos exportando 340 millones de dólares. Una cosa interesante es que, viendo a veces programas de agro en la televisión, vemos que se dice, bueno, exportamos 400 millones de dólares y nosotros decimos que nosotros hoy por hoy en la industria somos unos 20.000 personas que trabajan directamente en la industria. Habitualmente en el mundo eso se correlaciona de que cada un puesto directo hay 3 indirectos, o sea que estamos entre 60.000 y 80.000 personas trabajando en el área. Y uno de los temas interesantes es que la inversión en infraestructura es necesaria, pero hoy por hoy hay empresas que se forman, que en concreto 4 personas que han egresado a la facultad o todavía no han egresado, con conocimiento fundamentalmente, un par de equipos, puede empezar a trabajar para el mundo. Y de hecho, si ustedes lo ven, un tema que hoy por hoy está muy cáustico y candente, como Easy Taxi, surgió de una startup en San Pablo, como una idea, y hoy por hoy es una empresa multinacional. Y podemos empezar a nombrar empresas que han nacido de esa manera, de una manera muy embrionaria, y que hoy por hoy tienen éxito a nivel mundial. Una de las cosas que hace unos días estuvimos en el Parlamento, que nos invitaron a participar en una comisión, decíamos, hoy por hoy, cuando se habla de software, la pregunta es, software uruguayo, y nosotros decimos, software uruguayo debe haber en casi todas partes en las que ustedes miren, porque en concreto, en el mundo de hoy, donde todo se complementa, realmente es difícil saber de dónde es el software, porque generalmente se integran soluciones. Y Uruguay es parte de ese mundo que integra soluciones y que brinda componentes para que esas soluciones funcionen. Entonces,
estamos esperando y estamos abiertos a poder ingresar a cualquier mercado mundial con pequeños pedazos de código o con grandes propuestas de software, pero estamos en condiciones de hacerlo. Una de las cosas que nos mueven como industria es, Uruguay históricamente siempre tuvo una posición muy privilegiada con respecto a nuestros vecinos, en el sentido que era una industria madura, una industria pujante, que transcurrió y creció sin tener que ver fundamentalmente con el gobierno de turno, sino que estuvimos siempre trabajando y alineados en que, en que la industria creciera. Por supuesto que recibimos apoyo de gobierno con exoneración de IRAE en la exportación, que todavía la mantenemos y que queremos seguir manteniéndola, por supuesto, pero estas ventajas competitivas empezaron a no ser tan importantes, ya que el resto de América Latina empezó a generar ecosistemas que fomentan la industria del software y que hacen que Uruguay deje de crecer al ritmo que venía creciendo. O sea, no es que nosotros no crezcamos al mismo ritmo. El tema está en que los demás aceleraron y empezamos a ver que se empiezan a distanciar. Entonces, por eso nos preocupa cómo se va a comportar la industria en los próximos años. Necesitamos competir globalmente, no hay opciones. Nuestro mercado es muy pequeño para pensar en una industria nacional volcada exclusivamente al mercado interno. Por supuesto que nos interesa de sobremanera que el Estado piense en software nacional. Eso nos parece muy importante. Y no entramos en la discusión si es software libre o software comercial. O sea, esa discusión no la damos, sino que lo que decimos es, necesitamos que el gran comprador de software en el país, que es el Estado, mire a la industria nacional con criterios competitivos realmente. En concreto, nosotros desde CUTI entendemos que deberíamos priorizar para generar un marco adecuado y un ecosistema para que la industria crezca. Y como les dije antes, que el gobierno se alinee fundamentalmente a este sector, nos parece que es estratégico. Hoy por hoy podríamos decir que somos el 2% del PBI. Creemos que los países desarrollados tienen un porcentaje mucho mayor en el área de tecnología. Nosotros debemos seguir exportando lo que exportamos, pero creemos nosotros como industria, apostar a crecer en las industrias que tienen mucho valor agregado. Y esta es una de las industrias que tiene muchísimo valor agregado. Todo el know-how que se genera en Uruguay es exportable. Y eso para nosotros es muy importante. Ya sea a través de servicios o de productos. Hay una discusión interna que la industria se da de qué es lo más importante. Nosotros lo que decimos es que lo importante es que la industria crezca de manera sostenible y que además crezca de una manera en que los vaivenes internacionales no nos hagan caer como industria. Nosotros todos estos años hemos crecido gracias a las fortalezas que el país ha tenido, y lo que pretendemos es que los candidatos a la presidencia de la República para el próximo mandato escuchen de nuestra boca directamente cuáles son las cosas que necesitamos y que realmente necesitamos esto para que el país crezca. O sea, no es una posición egoísta de que queremos que solo la industria crezca. Nos parece que la industria de tecnología es una industria que derrama, que genera puestos de trabajo, que la academia nos gustaría mucho que se alineara a lo que la industria necesita, ya que necesitamos más gente para producir más y mejor, y por eso es que hoy invitamos al doctor Luis Lacalle Pou para que nos escuche y nos cuente por dónde pasa su visión de país en el caso de ser presidente de la República. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Iba a arrancar con un buen día, pero estaba mirando por la ventana. Un gusto ver muchas caras conocidas. Contarles cómo llegamos nosotros hoy aquí en algo que quizás es un poco impropio, que yo les hable las TICs a ustedes, cuando quizás tendrían que estar todos ustedes de ese lado y nosotros los políticos escuchando reclamos e instruyéndonos un poco más sobre este tema. Asumo que de nosotros se espera no tanto conocimiento, sino compromiso. Y en ese sentido nuestros asesores en la materia han sido bastante insistentes. Cuando se podrán imaginar lo que son los días nuestros, ¿no? Andamos haciendo varios kilómetros, tratando muchísimos temas, y cuando ayer de noche me pude disponer a leer un poco de este tema, me encontré en un oasis, esos oasis que a uno lo llenan de confort y de orgullo sobre parte de nuestra sociedad y parte de los emprendedores que hacen andar al país. Hace muchos años alguien dijo que había que juntarse, sin perjuicio de competir en determinados ámbitos, una cámara que se dedicara obviamente a los problemas intrínsecos de la actividad, pero también en gran parte a concientizar y a presionar, a hacer lobby para que los decisores de esta actividad le presten la atención. Hay una discusión muy vieja acerca de la conveniencia o no de los lobbies. Yo soy favorable a los grupos de presión. Yo creo que los grupos de presión son necesarios en cualquier país y en algunos están institucionalizados, como en Estados Unidos, pero aquí a veces se mira con ojos parcializados. Yo creo que los grupos nos tienen a los gobernantes que tirar de la camiseta y decir: esta actividad genera tantos puestos de trabajo, esta actividad tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, y nosotros de alguna manera tratar de ser justos en las acciones de gobierno. En nuestra agenda de gobierno, cuando la empezamos a discutir rumbo a las internas, hablamos de las metas. Por lo general, la actividad política no necesariamente tiene un fin marcado en políticas. Y eso me parece que hace que perdamos tiempo y no seamos eficaces en la aplicación de políticas. Y con Pablo da Silveira, que nos acompaña hoy aquí, dijimos: pensemos el Uruguay del 1 de marzo del 2020. Si es que es posible determinar cómo va a estar el mundo tan vertiginoso, a dónde queremos que esté nuestro país y cómo queremos que esté nuestra sociedad a partir del hasta el 1 de marzo del 2020. Conocido ese mojón, es más fácil determinar un camino. Y en esta área específica nosotros estuvimos viendo el informe global sobre tecnologías, en la cual Uruguay en el año 2012 ocupaba el lugar 60, después subió al 52 y en el 2014 aparentemente está en el 56. Nosotros tenemos la ambiciosa intención de llevarlo al número 15 o estar entre los 15 países mejores rankeados en este sentido. Hay 4 ámbitos en los cuales se marca nivel, el NRI, y se trata del el entorno de las TICs, la disposición de la sociedad en usar las TICs, el uso real de todos los actores principales y el impacto que tienen en la economía y en la sociedad. Después hay subsectores, el entorno político, el entorno empresarial de innovación, etcétera, etcétera. En cuanto al entorno político, nosotros hemos tenido algunas reuniones parciales con muchos de ustedes en cuanto a las leyes relativas a las TICs, en cuanto al porcentaje de piratería, la propiedad intelectual y la independencia judicial, que este último parece que no es un problema en nuestro país. En cuanto a al entorno empresarial y de innovación, el acceso a las novedades o a las últimas tendencias tecnológicas, la presión tributaria, la intensidad de la competencia local y la calidad de la educación en las TICs, cosa que el presidente mencionaba y nosotros queremos hacer hincapié. Y otro de los parámetros nuestros que para nosotros es vital es no tener complejos refundacionales. Cuando se acerca una campaña electoral, muchas veces venimos los candidatos y decimos que hay que hacer borrón y cuenta nueva, y en realidad lo que estamos haciendo es menospreciando el trabajo de mucha gente,
es actuando sin considerar que se han hecho cosas buenas y siendo, al fin y al cabo, menospreciando los fondos públicos, porque todas las políticas llevadas adelante de hace mucho tiempo se hacen con fondos públicos. Algunas coincidimos y otras tantas queremos cambiar. En cuanto a la infraestructura y a los contenidos digitales, Antel ha tomado una decisión que ha costado muchísimo dinero, que es la instalación de la fibra óptica. Nosotros apoyamos esa erogación, creemos que hay que ir rumbo a una utilización por parte de todo el mundo de esta fibra óptica, como puede pasar con cualquier carretera. La carretera vial, esta inversión que va a quedar en nuestro país, tiene que tener acceso cualquier privado a su utilización mediante el pago de un canon. Tenemos que, hace muchos años con Álvaro Lamé, yo hablaba de Uruguay Fi. Por alguna razón a él no le gustó mucho y después yo lo fui insistiendo. Y quizá el concepto de Uruguay Fi no se aplique básicamente a las redes y que exista Wi-Fi en todos lados. Aunque ha habido un proceso de democratización, creo que la primera fue la Plaza de Minas o la Plaza de Florida, en que ese espacio público tiene Wi-Fi gratuito, patrocinado por la Intendencia y patrocinado por otros comerciantes de la zona. Tenemos algunos agujeros negros de comunicación en nuestro país. A muchos de ustedes les debe pasar cuando vienen dentro de Montevideo, cuando andan por todo el país, que se pasa de un sistema al otro y se cortan las comunicaciones. Tenemos algunos lugares donde el 3G y la conectividad no es buena. Yo hace un par de años hice un pedido de informe a Antel para conocer si eso era accidental, si era permanente, si se debía a la tecnología, a accidentes geográficos, aunque dudo, y si había un diagnóstico en ese sentido. Así que la fibra óptica más la posibilidad de conectividad de 3G y algún otro sistema es uno de nuestros principales metas a conseguir. Promover la creación de contenidos digitales. Tenemos que desarrollar mecanismos, y aquí a veces me empiezo a meter en temas económicos, por eso le pedí a Susana Arbeleche que me acompañe. Cuando ella me abre los ojos así es que yo tengo que aflojar un poco con los compromisos. Cuando los cierra o los mantiene normales, que yo puedo seguir tranquilamente. Ha modificado la utilización del hardware. Ahora el smartphone es el medio de comunicación de la gran mayoría o conectividad de la gran mayoría de los uruguayos. Viaja con nosotros, cada vez menos PCs, por lo menos en el uso personal, no necesariamente empresarial. Y tenemos que acompañar esto con la disposición final de desechos tecnológicos. Una vez se abruma con las imágenes que ve en algunos lugares de África, como hay islas de desechos tecnológicos que lamentablemente van de los países más desarrollados y terminan en el África. Nosotros aquí en Uruguay tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que promover la utilización de habilidades para uso productivo, o sea, salir del Facebook, del Twitter y de esas participaciones en redes sociales y en la Internet para hacerlo con usos productivos. En cuanto al impacto económico, nosotros creemos que la transversalidad de esta industria es fundamental. Hoy temprano se me ocurrían dos que están íntimamente vinculados a las actividades más básicas nacionales. ¿Cómo ha cambiado la cría, el engorde, la venta de ganado por un código de barras y una caravana amarilla? ¿O cómo ha cambiado la utilización de la maquinaria agrícola? Antes, al subirte arriba en una cosechadora, es para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Hoy no te podés subir si no sabés georreferenciar, utilizar un GPS y tantas otras cosas que terminan optimizando las actividades más básicas. Acá Azucena va a abrir los ojos, pero hoy veníamos temprano conversando sobre la posibilidad de incluir los temas de software más profundamente en la ley de inversiones. Allí tenemos que ser innovadores, tenemos que crear algunas posibilidades y estudiar deducciones que obviamente terminan en los números. Con respecto al impacto social, de nuevo, no tenemos complejo refundacional y por eso el tema del plan Ceibal, para nosotros todo lo que signifique una democratización en el acceso a la informática es fundamental. Quizá allí en el plan Ceibal, más adelante, determinemos un poco más encuadrando
lo que es este plan Ceibal y que no se desvirtúe en la compra de aparatos, en el suministro de maquinaria. Me parece que tiene que estar, bueno, más adelante se lo voy a comentar. Y tenemos que establecer la apropiación de las TICs por parte del ciudadano, que también vamos a comentar enseguida. Alejandra me acompañó durante toda la campaña electoral y recién hablábamos de la cantidad de sordos que hay en nuestro país. Se calculan 25.000. Eso, si uno mira a la discapacidad con número, no lo mira a través de las personas y los seres humanos. Acá Camila, que es uno de nosotros, nos puede entender porque está Alejandra. Y esto, que es una relación personal y directa aquí, tiene que estar íntimamente vinculado al uso individual y a la apropiación por parte del ciudadano de las TICs. Yo recuerdo en la escuela número 5 de Salto, hay 7 chiquitines con déficit visual, yo hasta ese momento le decía ciego, que es la única escuela en Uruguay que están dentro de la currícula normal. Hay que ver cómo ha cambiado de la vida de los chiquilines y del entorno, cómo los ha mejorado, y entre otras cosas pueden participar porque tienen computadora con sonido y con braille. O sea que la computadora en esa escuela número 5 ha hecho que se modifique la vida de esos chiquilines y del entorno de toda la escuela. Yo creo que por parte del Estado ahí la GESIC tiene un rol fundamental. Cuando uno ve la cantidad de trámites y lo entrecomillo que tiene la GESIC, son una cantidad. Lo que no sé si son los que la gente necesita. Y ahí, bueno, es un tema quizá a veces que el gobernante tiene que cruzar del otro lado del mostrador y mirar como si fuera ciudadano y no desde el punto de vista de gobierno. Y allí creo que la GESIC tiene un enorme desafío, que es: yo, ciudadano, ¿qué necesito para que el Estado, en la reforma, tan mentada reforma del Estado, utilice la tecnología de la información? Me animo a decir que la gran parte de la reforma del Estado está íntimamente vinculado ya no solo a los recursos humanos, sino que a la utilización de las TICs en la vida diaria del aparato estatal. En cuanto al uso empresarial, bueno, tenemos que promover la innovación y la incorporación de tecnología y la renovación de los procesos en el sector privado. Aquí ya no solo, no con la vista parcial de las empresas que se dedican a esto, sino en todo el ámbito empresarial, tratar de propender a que esto suceda. Es mediante la ley de inversiones uno de los instrumentos que podemos tener. El uso gubernamental. Aquí hay que mirarnos al espejo. Yo creo que es vital en la relación ciudadano-gobernante por varias razones. Primero, una que a mí me gustaría mucho, es que ustedes puedan saber cuántos impuestos recaudamos y en qué lo gastamos. A veces yo creo que nos hace falta un poco más controlar, les hace falta un poco más controlarnos a nosotros. Gobernante controlado, gobernante que seguramente tienda a ser mejor. Cuando sienta el control popular cercano, yo creo que va a tener más procesos de excelencia. Los anglosajones son muy de seguir todos y cada peso que le pone al Estado. Nosotros a veces festejamos balances positivos de empresas públicas y no entendemos que en realidad lo que terminó haciendo la empresa pública es cobrarnos de más o tener superávit que no necesariamente debería tener y volcarlos a los servicios y de alguna manera hacerlos mejores o más baratos. Y en ese sentido, uno sueña con el gobierno electrónico, de que la gente en Río Branco pueda saber cuántos tributos se pagaron desde el punto de vista geográfico y cuánto volvió a Río Branco, cuánto se cobró por IVA en tal lado, cuánto por IRPF, cuántos tributan y cuánto ha vuelto de los tributos, de los precios, de las tarifas, de las contribuciones que paga el ciudadano en cada lugar de nuestro país y en qué se ha invertido. Y por otro lado, facilitar los trámites. Sacar hora para el médico. Algo que parece cotidiano, ¿ah? Pero cuánta gente en algunos lugares de nuestro país tiene que tomarse el día libre, tiene que hacer un esfuerzo físico, tiene que ir a tratar de sacar hora con un especialista
ya es la pérdida de un día y a veces ni siquiera se vuelve con la hora para atrás. Ese es un tema que nosotros tenemos que avanzar en la libreta de conducir, en tantas otras cosas, que el trámite primario, no el que necesariamente tiene que ser presencial, pero el primario esté determinado por las TICs. Creo que este gobierno intentó hacer un avance, que para nosotros es importante, que es la digitalización de las historias clínicas. Obviamente después llevarlo a los papeles es muy complejo porque, bueno, sabemos que los médicos atienden una persona tras de otra, que a veces es muy difícil digitar en la computadora y traspasar la historia clínica, pero es fundamental. Porque si nosotros con un número de cédula, con un número de usuario, podemos saber en cada rincón del país cuáles son las patologías de una persona, cuáles son los medicamentos que toma, cuál es su grupo de sangre, bueno, toda la información clínica de un ciudadano, cualquier médico que en algún momento tenga que atenderlo va a tener los primeros pasos realizados. Es una buena iniciativa del gobierno que lamentablemente no se ha podido continuar uniformemente. El uso de las TICs también está vinculado al cuidado del medio ambiente. Yo estoy usando papel reciclado que me dio mi amigo Álvaro Lamé, pero en realidad este PowerPoint o esta presentación podría haber sido digital. Les voy a contar un hecho que es aislado, pero para mí es importante para seguir en el Estado. A mí en el 2011 me tocó ser presidente de la Cámara de Diputados. A la semana de haber asumido vino un grupo de funcionarios que se habían autoconvocado, un par de informáticos, perdón, un par de contadores, y me dijeron, ¿sabe que tenemos que presentarle algo? Estuvimos diseñando un expediente digital para utilizar en la Cámara de Diputados. Me lo presentaron, le digo, ¿tiene trazabilidad? Sí, tiene firma electrónica, sí. Perfecto. Fui al contador de la Cámara de Diputados, digo, ¿cuánto se gasta por papel en trámites internos? $30.000. Bueno, y le dije a estos informáticos, ¿cuándo lo ponemos en práctica? Y ahí se pusieron nerviosos. Y era un 23 de algo. Le digo, bueno, el 23 de agosto. A partir del 23 de agosto del 2011 en la Cámara de Diputados no hay más papel en trámites internos. Ni se imaginan lo que son los archivos del Palacio Legislativo, la cantidad de papeles, que ya hay popular porque están todos húmedos. Y de aquí en más es más eficiente, más eficaz, se sabe en qué computadora picó, se sabe cuánto tiempo estuvo cada funcionario teniéndolo. Y eso fue funcionarios autoconvocados que, dicho sea paso, lamentablemente no cobraron un peso más ni una hora extra por haber realizado este expediente. Creo que ahí tenemos un avance para hacer y el Estado tiene que ser pionero en ese sentido con las empresas nuestras. El plan Ceibal, yo creo que hay que focalizarlo en el ámbito educativo. Yo he tenido contacto con gente que está generando contenido, el contenido matemático. Me parece que hay que focalizarlo, no desvirtuarlo su motivo inicial, la compra y la sustitución de aparatos y de computadoras creo que tiene que quedar delegado en otro ámbito y allí poder incluir a niños y adolescentes en este sentido. La GESIC, habíamos hablado, creo que tiene que estar en todos los procesos de reforma del Estado, tiene que estar inserta, no se puede presar en la reforma del Estado sin esta agencia. Le voy a hacer otro cuento. Ese mismo 2011 se generó una vacante en la oficina de imprenta. Entonces me vinieron a decir los servicios del Palacio Legislativo que había que llenar el cargo de imprenta. ¿El cargo de imprenta? Le digo. No podemos llenar el cargo de imprenta. Nosotros necesitamos, porque habíamos instalado la televisación de las sesiones. O estábamos a punto de instalar la televisación. Digo, necesitamos radioeléctricos, gente que esté en telecomunicaciones. Sí, pero el organigrama dice que necesitamos a alguien en imprenta. Obviamente no llené la vacante, pero la capacidad de que la GESIC intervenga hasta en la nueva modificación de los organigramas nos parece que va a hacer que no solo la implementación práctica, sino la estructura de los organismos del Estado puedan mejorar. Dentro de lo que está bien y queremos potenciar en la ANI, les cuento que hace pocos días todos los candidatos a presidente, por lo menos los que tenemos representación parlamentaria, firmamos un documento de la Academia Nacional de Ciencias
comprometiéndonos a aumentar la atención en el porcentaje del gasto a la investigación. Nosotros hemos tenido un especial interés y hemos visitado el Instituto Pasteur, el Clemente, la Facultad de Ciencias, hemos estado con la gente del INCO, estamos comprometidos en la investigación, queremos mantener algunos programas, tenemos allí alguna restricción en lo que hace las investigaciones, que cuando se destina a fondos es muy difícil con los fondos que se están destinando dedicarse exclusivamente a investigar, porque si bien está esa beca, es de muy baja cuantía. Ahí tenemos que redefinir, o tener más fondos, o que los programas sean menos, pero de mayor cuantía, sí puede haber una dedicación exclusiva. Hay por allí en derecho comparado, algún modelo en lo que hace al Sistema Nacional de Investigadores, que fluctúan de organismo en organismo sin importar el escalafón que de alguna manera ocupe en algún lugar. ¿Qué quiero decir esto? Que a veces es muy difícil que se junte un equipo específico para una investigación cuando depende o de la Facultad de Ciencia, o de Línea, o del Pasteur. La posibilidad de que esos equipos no necesiten necesariamente un anclaje permanente en alguno de los organismos que hacemos mención. Tenemos que buscar un apalancamiento que obviamente es de carácter económico para la instalación de fondos de inversión internacionales. En cuanto al Uruguay 21, allí básicamente tenemos que hacer un esfuerzo para que las pymes puedan saltar a procesos de exportación. Básicamente de las 300 empresas, me puede corregir el presidente, son 12 las más grandes, 15 las mayores, y después casi todas son pymes que, si bien tienen buena producción, a veces les complica por capacidad financiera, por no tener un ejecutivo de comercio exterior. Bueno, y ese apalancamiento creo que lo tenemos que hacer desde Uruguay 21. También con la CUTI, la instalación de empresas internacionales. ¿Por qué? Porque la CUTI la que sabe qué es lo que tiene, qué es lo que falta, cuáles son las necesidades del sistema dentro de nuestro país. Desarrollar un programa de instalación aquí, o por lo menos de cercanía de fondos de inversión. Tenemos una posibilidad enorme en lo que hace a la formación de recursos humanos, que el presidente decía, que es con respecto a la UTEC. Como no se ha hecho todavía lo que se tiene que hacer, creo que es más una oportunidad que una debilidad. Y la instalación de la UTEC va a tener que estar acompañado de una apertura enorme de cabeza. Aquí creo que hay una gran oportunidad de la descentralización, pero sobre todo la educación a distancia. Nosotros estamos acostumbrados que para educarnos tenemos que ir a un lugar, y bueno, de alguna manera las nuevas generaciones que van más adelante que nosotros entienden que uno se puede educar a distancia. Otro de los momentos que a uno le quedan marcados en esta recorrida fue cuando fuimos a la Escuela Agraria Mina de Corrales. Es la única escuela agraria del país que duplicó su alumnado en poco tiempo. Están poniendo contenedores y haciendo lo imposible para que los chiquilines puedan estar confortables. Están una semana en el aula y después una semana en sus casas. Y una semana en sus casas que no tienen más contacto con la educación. Me parece que el primer pie para la educación a distancia es que estos chicos, pasada esa semana en sus casas, con sus padres, con sus afectos, en su entorno, puedan seguir estudiando. Nosotros lo tenemos pensado por ejemplo, para el establecimiento de una red en lo que hace a las asambleas técnico-docentes. Que las asambleas técnico-docentes tengan una participación constante de intercambio de experiencias y de la posibilidad de algún posgrado en red. Allí vamos a fortalecer en este caso el rol de los docentes. El INEFOP, ayer llamaba a Álvaro Delgado de noche, el último dato que teníamos era que había 93 millones de dólares para preparación de recursos humanos. Aparentemente se han utilizado 10 millones de dólares. Yo creo que ahí hay una enorme cantidad de dinero que todo el mundo está mirando, todo el mundo está haciendo fila, pero me parece que en la tecnología de la información deberíamos hacer una inversión e instrumentarlo en ese sentido.
Desarrollar estrategias exitosas, creo que tiene que haber un trabajo conjunto de las empresas, del sector educativo y el gobierno, sobre todo en la conformación de los recursos humanos. Tenemos que tener una relación con las universidades privadas, las públicas y ahora la UTEC. Estudiar, a ver, la posibilidad de que cuando una empresa invierte en la formación de sus recursos humanos, que tenga algún beneficio fiscal. Cuando estuvimos en el INCO, nos decían que este desempleo cero que hay en el sector hace que mucha gente abandone los estudios antes de obtener su título final y nosotros tenemos que hacer que puedan reentrar constantemente al sistema educativo, sobre todo algo que se desarrolla tanto como esto del sector, que en 2 años que uno no estudia está casi que obsoleto. Entonces, conjuntamente con los centros educativos y con las empresas, que tengan estímulos de alguna manera para que el recurso humano pueda seguir de alguna manera capacitándose y estar con las últimas tendencias. La ley de teletrabajo. Una vez el teletrabajo se lo imagina como por lo menos como yo lo conocí, que es gente que de alguna manera empieza a hacer sus artesanías, empieza a hacer su trabajo y vende o masifica su capacidad de venta a través de la informática. Que es cierto, hay mucha gente en nuestro país que teletrabaja en ese sentido. Ahora, hay otro tipo de teletrabajo, que es un trabajo a distancia en una empresa, de gente que no necesariamente debe trasladarse todos los días a una oficina para adelantar o para trabajar en determinadas cosas. Y aquí hay un vacío legal, acá hay un vacío enorme legal. Entonces, lo que está frenando este tipo de trabajo es que el tema de los horarios, el tema de cómo computa las horas trabajadas. Bueno, allí tenemos que generar una ley marco en la cual la palabra flexibilidad no está muy de moda. Modernizar gracias, me va a servir. No sabés la mano que me diste. Modernizar algunas relaciones laborales para que el trabajador tenga de alguna manera su cobertura en todos los ámbitos legales y de la misma manera aquella persona que contrata y tiene esta relación de dependencia, que también tenga la tranquilidad de que está haciendo las cosas bien con su trabajador y que esté cubierto legalmente. Tenemos que estudiar la eliminación de algunos aranceles para el destinatario final de la compra de aparatos tecnológicos. Esto no lo puedo comprometer porque no tenemos la cifra, pero cuanto más se pueda acceder a tecnología mejor. Hablábamos con Álvaro que en Colombia se consiguen productos de tecnología más baratos que lo que uno puede conseguir en un free shop o que puede conseguir en el destino de origen, y esto está íntimamente vinculado a la parte tributaria. Ya les hablé de la ley de inversiones. El presidente hablaba del fortalecimiento de la industria uruguaya del software atado a las inversiones de las empresas estatales. Aquí nadie sugiere que se compre malo pero nuestro. Lo que nosotros queremos hacer es promover que ante igualdad de servicios, promover y estimular que se mejore la capacidad de los productos uruguayos y que tenga una sociedad con las empresas públicas nacionales, que no solo es para ese emprendimiento puntual, sino que genera una marca, que genera un valor agregado a esa empresa que eventualmente va a salir del mercado, que genera una sinergia enorme, y como he leído por ahí en el informe de la CUTI, tiene nada más ni nada menos que la ambiciosa meta de triplicar las exportaciones de aquí a los próximos años. No, ya veo que ni usted ni nosotros estamos para meta chica, así que en eso nos vamos a estar acompañando. Estuvimos tentados a ponerle algún nombre a estas cosas. Megaproyecto TICS sugirieron la barra mía y yo sugerí algo que es la mega inteligencia uruguaya, que es ponerle, más allá de después plasmarlo en algo que la innovación, el emprendedurismo se enseñe desde chicos, que sea uno de los motores vitales de nuestra sociedad. Tenemos que tratar de tener más, de promover el ecosistema
para que haya incubadoras de empresas y desarrollar aceleradoras de internacionalización, lo que hablábamos hace un instante, que puedan empujar créditos, know-how, comercio exterior, etcétera, etcétera. Y después el otro día con alguna gente hicimos talleres de jóvenes en un lugar que se llama Sinergia, que es un lugar de coworking, y la verdad que bueno, uno cuando cae en esos espacios, primero un ambiente relajado, un ambiente de cooperación, allí ve cómo se va juntando gente y se potencian los distintos emprendimientos. Me parece que eso tendríamos que hacer el esfuerzo por descentralizarlo, porque eso va a hacer que tengamos más cerca la posibilidad de éxito. Estuve viendo algunos trabajos que se está haciendo en Colombia, donde 2000 emprendedores se juntaron al amparo del nombre Impulsa, y allí salieron ideas que rápidamente fueron adecuadas y adaptadas para los emprendedores colombianos. Allí me parece que tenemos un enorme camino a recorrer. La meta creo que está planteada, la de la CUT y la nuestra. Nuestro compromiso, y es el que venimos a asumir ahora, es ser apalancadores de las TICs nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día para todos. Abrimos este espacio, si están de acuerdo, para presentar algunas preguntas al doctor Lacalle Pou. No sé si alguien quiere abrir el... A ver si te... Sí, por favor. Bueno. Primero, sí. hace tiempo que no me tomo el examen. Segundo, yo voy a abrir comillas y seguramente Álvaro conteste la mayoría. Yo voy pan con pan para que no tenga gracia. Y tercero, aparte de preguntas, se reciben también aportes que nos Gracias. Acá viaja el micrófono para que ya... Bueno, te ganaron, Mario. No, dale. Buenos días, mi nombre es Jaime Lajovich. Estamos desarrollando una startup vinculada a lo que es el dinero electrónico, y en el contexto de lo que es especialmente el dinero electrónico, para no entrar en los aspectos tributarios de rebaja del IVA que ha promovido la Ley de Inclusión Financiera. La pregunta va enfocada principalmente, más que pregunta o comentario, respecto a cuál sería la tesitura o la posición que adoptaría un eventual gobierno suyo en lo que hace a esa ley, específicamente en lo que refiere a la promoción de la emisión de dinero electrónico, las instituciones emisoras de dinero electrónico, etcétera. Primero, de modo general, ¿ya? Gracias. Mario. Buen día. Hola, buenos días. Mario Tucci soy. Te felicito porque veo que tu equipo te preparó muy bien y tú estás muy bien preparado en esto. Tengo dos preguntas. Una es sobre el concepto de promoción del país. Y mencionaste Uruguay 21. Uruguay 21 la industria lo usa muchísimo. Tiene planes que permiten que empresarios salgan.
por ejemplo, la misión que estamos haciendo ahora a Estados Unidos, la hacemos con el apoyo de Uruguay 21. Pero lo que vemos es que Uruguay 21 le cuesta mucho, no tiene oficinas fuera del país, por ejemplo, es una organización que promueve al país, pero no está fuera del país. Entonces, me gustaría saber si hay alguna chance de hacerlo más grande y más relevante. Eso es la primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando la industria le vende a una compañía del Estado, muchas veces usa eso que tú dijiste, lo usa como plataforma para después salir al mundo a decir, vieron, yo le vendí a tal organización y esa organización tiene más relevancia desde el punto de vista de la marca que la propia empresa. Pero lo que hemos visto es que empresas del Estado se han convertido en, comillas, competidoras de la industria. Tienen su propio compañía de tecnología y sale al mundo a competir. ¿Y qué ocurre? Como son compañías del Estado, tienen una habilidad diferente, son más modernas, lo diría Carlos, porque consiguen negocios dentro del Estado por una vía libre mucho más sencilla. Entonces quería saber tu opinión al respecto. Me parece que si el privado cumple con ese rol y que lo hace bien, alcanza con la chapa que pueda tener UTE, que pueda tener Antel y que el privado desarrolle su actividad, porque al fin y al cabo el que termina pagando esa actividad es un usuario que a través de su tarifa termina pagando una actividad que no es propia de la especialidad del ente. Entonces, no es que haya un vacío de actividad por parte del sector privado y que lo salga a cubrir alguien, no, se hace y hay una franca competencia desigual. Entonces, a mí me sirve más no festejar superávit en los balances de empresas del Estado, sino que estén equilibradas y que el privado cuente con ese rol, que la chapa lo traspase la UTE, Antel, la OCE a el privado que de alguna manera es el que hace el esfuerzo. A mí me parece que el caso de las UPAs, por ejemplo, salgo del ámbito de las TICs, pero las UPAs, el diseño del ingeniero Castañino hace muchos años, un funcionario de OCE lo terminan construyendo los privados y salen a vender en el mundo con un mercado segmentado y repartido con la chapa de OCE, pero empresas privadas que construyen UPA. Con respecto a la primera pregunta, Uruguay 21. Tuya esto. Bueno, buenos días a todos. Es una experiencia nueva estar de este lado del mostrador. Saben que no pierdo tampoco mi lugar de aquel lado. Mario, digo, hemos visto cosas que hacen otros países. Me parece que en esto hay que poner foco, hay que definir muy bien los mercados. Digamos, está claro que Uruguay 21 no lo pueden hacer países mucho más grandes y con más poder económico, digamos, se puede instalar en muchos lugares. Hay que trabajar en definir cuáles son los lugares, pero me parece muy importante que a través de Uruguay 21 o la institucionalidad que sea, digamos, pero quizás sea el lugar indicado, se puedan definir 2 o 3 lugares donde apalancar la industria, no sé si donde más estamos, no sé si donde menos estamos, pero creo que es una tarea a definir entre todos, digamos, y ubicar los lugares, y obviamente es un tema, también siendo un tema de plata, no sé, los ojos de la... se le agrandan los ojos, así que... Pero obviamente de nuestro lado el objetivo va a ser, si podemos lograr que Uruguay 21 tenga otra presencia en el exterior y puntualmente en los lugares donde para el sector sea positivo, ¿no? Muy bien, más preguntas. Les pido que antes se presenten, así saben de qué empresas son también. Sí, buen día, Guillermo Talento, directivo CUTI y presidente de Insight. Una pregunta pequeña, con respecto al tema de emprender, en Uruguay es una actividad que está empezando a tener más empuje, pero como todo acá, cada vez que te empezás a mover, lo primero que pasa es que te encaja un impuesto. Entonces, si tienen alguna idea de algún tipo de promoción, de exención de impuestos para las empresas nuevas, no tienen por qué ser de tecnología, en general empresas nuevas, que pudiera facilitar la creación de empresas y que a su vez, después a su vez sigan por el ciclo formal y no se desvíen a la informalidad.
sobre todo en este ámbito que cada peso invertido se multiplica por varias veces, nos parece fundamental tener claro que no hay que enseguida que se invierte tener una imposición tributaria. O sea, nosotros somos muy responsables en los compromisos que vamos a asumir. Y aparte elegimos una compañera que, no digo que nos estemos arrepintiendo, pero es más responsable que nosotros. Entonces cada llamado que leen el diario que dijimos que vamos a hacer algo, nos prende la luz y es muy metódica, cosa que agradezco, pero nos ha llamado a la cordura en el compromiso y en la promesa. Entendemos que la economía moderna no es solo un tema de cobro de tributos, de gastos, sino que también tiene que tener políticas de incentivo y de beneficios. Y este es un sector que no tiene límite. Si están con la ambiciosa tarea de multiplicar por 3 las exportaciones, seguramente sea un sector que nosotros tengamos que de alguna manera aflojar el cinturón. No quiero hacer un compromiso, pero está en nuestra cabeza. Muy bien. Simplemente a modo de sugerencia, ya que pediste, por ejemplo, exonerar de BPS en el primer año una empresa nueva podría ser una medida que las ayude a salir a flote. Gracias. Sí. Está abierto, está abierto. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Amílcar Perea, soy de INSI Solutions, una empresa 100% uruguaya. Nosotros estamos en 25 países y desarrollando proyectos en 20 países más. Hemos tenido la suerte, a fines del año pasado, de ganar un proyecto muy grande compitiendo con 17 empresas de distintas partes del mundo. En Ecuador, una billetera electrónica para todo el gobierno de Ecuador. Es un proyecto de inclusión social, inclusión financiera, bastante más apalancado desde el punto de vista del Estado. Y en esa fue la única oportunidad en la cual pudimos aprovechar un acuerdo de doble tributación que tiene Uruguay para que nuestros costos no se vieran incrementados por los withholding taxes, que son retenciones que nos hacen en los países de origen. En todos los otros negocios que hacemos, corremos con una desventaja de un 10, 15, 25, hasta un 35% de costo adicional por no tener instrumentos adecuados de evitar la doble tributación. Por más que estamos exonerados para el IRAE, en origen nos hacen esas retenciones. La pregunta es, ¿qué política vamos a tener en caso de una presidencia suya para poder extender estos acuerdos que realmente nos permiten competir de mucha mejor manera en ese mundo global? Gracias. Activa, tan activa que me lo olvidé y lo tenía anotado en mayúscula. Hacer todos los esfuerzos para evitar la doble imposición. Estaba acá, pero me lo salté, así que te agradezco. Dale. Igual el tema, tenemos claro que el tema de la exoneración que tenemos acá en Uruguay nos pone condiciones cuando salimos a negociar afuera que no son fáciles, ¿no? Digamos, vos exonerás a la empresa totalmente en Uruguay y pretendés que, ¿no? Digamos, hay un tema ahí que hay que investigarlo, me parece, hay que trabajarlo. Porque al final una experiencia que hemos vivido todos, que vos lo decís, a nosotros nos ha pasado, es que exportamos, nos retienen afuera y acá no pagamos nada. Entonces al final decís, vos pará, ¿dónde dejo la plata? Prefiero dejarla acá, sinceramente. Entonces digamos, me parece que ahí habrá un trabajo para hacer, pero... Preguntas por allá había. A ver sí, yo tengo acá. Hola. Mi nombre es Gustavo Armaño. No, en realidad no era una pregunta, más que nada era básicamente una preocupación, uno de los grandes desafíos que tiene este sector. Como vos podrás darte cuenta, es una industria bastante compleja en el sentido de que adentro de la propia industria hay distintos intereses, distintos rubros, incluso distintas maneras de hacer software, de producir. Y uno de los desafíos, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi visión, desde donde yo estoy posicionado, tiene que ver con la exportación de software, ¿verdad? Creo que uno de los grandes desafíos que tiene la industria, creo que se ha puesto Uruguay 21 la meta de exportar $1.000 millones en los próximos 8 o 10 años.
lo cual requeriría algo así como la incorporación de 12.000 nuevos puestos de trabajo al sector, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 12.000 desarrolladores en un sector que tiene alrededor de 20.000. Y es un desafío enorme en un momento donde es muy complicado conseguir programadores, conseguir personal técnico capacitado. Incluso hay algunas empresas que están pensando en traer gente del exterior y eso es un desafío bastante grande. Por otro lado, tenemos en Estados Unidos que está ocurriendo algo desde hace un año esta parte que le llaman la explosión cámbrica de las startups, que es básicamente una especie de estado de ebullición donde estos pequeños emprendimientos están en pleno auge, generando nuevas oportunidades de negocio. Algunos dicen que es una burbuja, otros dicen que en realidad no lo es. Pero lo cierto es que se está moviendo mucho el tema de las startups en el mundo, de los emprendimientos, y eso también es un desafío bastante grande. Chile, por lo menos, sé que ha tomado el toro por las... ¿Cuál es el dicho? Astas, ahí va. y se está moviendo muy bien. Chile se ve en el mundo con buena imagen. Creo que tenemos que avanzar en esa dirección, que es muy importante lograr que Uruguay se posicione mejor desde ese punto de vista, por el simple hecho de que es muy difícil que Uruguay compita con otros países que están tercerizando, por ejemplo con Europa del Este. Europa del Este está cobrando rates hora menores que $10 por desarrollador, incluso mucho menos. No podemos competir con India, incluso nos está costando competir contra Colombia. Eso hay que lograr, es un desafío grande, hay que lograr bajarlo de alguna manera, y si no es posible mejorar nuestra competitividad desde el punto de vista económico, sí es fundamental poder mejorar nuestra imagen como Uruguay, país que desarrolla software de alta calidad, ¿verdad? Creo que ese es un desafío muy grande. Otro desafío grande es el tema de los freelancers. Esta explosión de startups está generando que muchos trabajen desde su casa, en negro, por supuesto, no aportan al Estado y ganan unos sueldos altísimos que también hacen difícil que las industrias, las empresas que están trabajando y haciendo las cosas como deben hacerlas, puedan competir con estas otras ofertas que conviven digamos, en el mercado laboral. Así que yo creo que Uruguay tiene las condiciones, lo he escuchado varias veces, las condiciones de ser primer mundo, pero como que la geografía no nos ayuda en muchos casos, ¿no? Estamos un poco lejos del primer mundo geográficamente, y yo creo que el software y la industria del software debería ser promovida o debería ser una de las políticas principales porque es una de las pocas industrias que tenemos que nos permiten estar al lado del primer mundo sin ningún tipo de barrera. Sí, es toda una exposición la tuya, ¿no? A ver, suerte que dije que no me tomen examen. No, pero está bueno, pero me estimulás igual. Yo creo que con India y Europa del Este no vamos a competir porque significa pagar peores salarios y eso yo no estoy dispuesto. Con Colombia es otra cosa. Y la calidad para mí tiene que ser lo que sobresale. Con respecto a lo último que dijiste de la regulación del mercado laboral, lo dije hoy en un teletrabajo un poco amplio, y no es solo por el trabajo en negro y la competencia desleal, sino también porque ese trabajador no tiene acceso a nada. O sea, no es trabajador, pero lo está haciendo y está cobrando un sueldo. No tiene después, no está aportando para la jubilación, no está dentro del sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, la modernización de la relación laboral, de alguna manera tiene que tener un encuadramiento necesario, porque si no, todo el mundo sabe que lo estamos viendo. Ahora, no me cierra mucho lo que tú dijiste con respecto a la lejanía del primer mundo en esto que es esencialmente globalizado. Hola. Sí. No, justamente, a lo que voy es el tema de priorizar o jerarquizar la industria, porque como país de servicio, desde el punto de vista de lo que podemos exportar,
digamos, esto no tiene barreras. Lo que produzco inmediatamente está del otro lado, en San Francisco o en Europa, en cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de barreras, intermediarios, fletes, nada. Entonces, a lo que voy es que es una de las industrias que realmente nos puede, si es jerarquizada y si es priorizada, posicionar en el lugar que nos podría corresponder. Yo creo que la bendición más grande para nuestro país fue la globalización. Me quedo con alguna cosa que dijiste al principio sobre un poco los objetivos y las posibilidades que tiene la industria de crecer y los objetivos de Uruguay 21, de la propia CUTI y que va a tener el gobierno de la calle Pou, ni que hablar, de crecer en lo que es exportaciones de software y en la necesidad de recursos humanos, ¿no? Digamos, me parece que ahí tenemos un cuello de botella enorme donde evidentemente necesitamos trabajar mucho en la generación de recursos humanos, pero eso no es por generación espontánea, digamos, no es que tiramos la semilla y el otro día tenemos a la gente, ¿no? Digamos, es un proceso un poco más largo que eso. Creemos que la UTEC tiene que hacer un trabajo que hasta ahora creo que no ha hecho, que tiene que ser formar gente para este sector, que tiene que trabajar aplicando las tecnologías en la educación a distancia, que tiene que llegar al interior del país con mucho más fuerza, con mucho más oportunidad para la gente. Eso por un lado. Formando en tecnicaturas. Ya hemos hecho un proyecto en la CUTI en ese sentido, pero solamente la CUTI, digamos. Creo que si el gobierno y la universidad, la UTEC, le pone peso a esto, va a andar mucho mejor. Y la otra cosa que intentamos en algún momento, a partir de cuando empezaron los problemas más graves en Argentina, fue promover de que se viniera gente de Argentina para acá. Creo que hasta llegamos a pensar en poner avisos y publicar avisos en Argentina para que se viniera gente para acá. Y la verdad que hubo mucha consulta de la gente y estaba de acuerdo inclusive, o bastante de acuerdo con la oferta salarial que había en Uruguay. Lo que no estaba de acuerdo con el costo de vida. O sea, al final no le resultaba vivir, porque por más mejor sueldo que hubiera, cuando tenía que mandar a los chicos al colegio, digamos, todo el contexto, todo lo que le significaba, y entonces creo que eso fue una barrera. Me parece que por ahí hay que buscar desarrollar algún proyecto que nos permita traer gente de afuera, porque no solamente formando gente vamos a crecer como queremos crecer, ¿no? Creo que Uruguay es un país bárbaro para vivir, creo que la gente estaría encantada de venir a vivir acá, creo que la industria tiene en Latinoamérica una imagen que tienen muy pocos países y que eso la hace también apetecible para profesionales del sector, pero creo que tenemos que buscar la forma de traer gente y que no le cueste tan caro vivir acá. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Terminamos con 2 preguntas más. Si son breves, les agradezco. Así redondeamos y vamos cerrando. Por acá, Silvan. Bueno, está más cerca. Buenos días, mi nombre es Alberto Reifel. Yo soy director de una empresa de informática llamada Icon, una pequeña empresa, una pyme. Quizás mi pregunta salga un poco fuera del foco central, pero pienso yo que está muy vinculada a los intereses de toda la gente que está aquí. Nosotros somos básicamente un país agroexportador, ¿no? Es decir, si analizamos nuestra historia es así y siempre de alguna manera durante las últimas décadas, digamos décadas anteriores a los últimos 15 años, 10, 15 años, nos hemos cuestionado ese modelo porque los términos de intercambio internacional no nos eran favorables. Por suerte, en los últimos 10, 15 años, los términos de intercambio nos han sido favorables por, la coyuntura internacional, China, India, y quizás los analistas nos dicen que por 10, 20 años más, esa coyuntura favorable nos va a seguir beneficiando como país agroexportador. A mí lo que me interesaría saber es cómo todas estas políticas se deben insertar en una visión estratégica de largo plazo, y esa visión estratégica de alguna manera se tiene que reflejar en un modelo país. ¿Cuál sería la visión, si es que de alguna manera se puede transmitir en este momento, esa visión de país, esa visión de modelo de país hacia donde deberíamos apuntar? ¿A qué hora te tenés que ir? Breve, algunas pequeñas. Sí. Eso es un fenómeno. La capacidad de resúmenes. Básicamente, lo que pasa es que te vas a tener que contestar con la tradicional y que es aburrido, que es la diversificación. ¿Ah?
Sí, leyendo un poco sobre las tecnologías, sobre las TICs, ¿ah? Que no han estado impactadas o sujetas a las crisis que otros sectores han tenido. Entonces, ha tenido un crecimiento sostenido sin perjuicio de, como lo pueden tener las commodities, como pueden tener el país agroexportador que tú decías. Pasa que a veces vivimos en un mundo que tenemos que sustituir modelos o abrazarnos a un modelo. Yo no tengo modelo. Cuando a mí me preguntan qué es lo más importante del país, yo digo todo. Si no, de los 13 ministros nombraría 3 y les ahorraría plata. Y en este tema puntual, la transversalidad es fundamental. Hablas del país agroexportador. Bueno, ahí las TICs han tenido un elemento determinante en nuestro país. La trazabilidad propia de los primeros años del 2000 fue un elemento determinante en la consecución de mercados. Entonces, me parece que el viernes estaba, el jueves estaba en la Liga de Fomento de Maldonado. 97.000 personas trabajan directamente el turismo. Entonces, afincarnos en uno de los modelos, me parece que el Estado tiene que ser la palabra medio de moda que usan ustedes, apalancador, un generador de oportunidades, equilibrios macroeconómicos, que la gente tenga certeza de cuánto va a valer las monedas, con la canasta de monedas que nosotros comerciamos, tratar de que el dólar no ser tan dependientes del dólar, generar estímulo a determinados emprendimientos y hacer que el individuo se desarrolle en todo el territorio nacional. Nosotros estamos viendo un fenómeno único, no sé si único, pero por lo menos que hace mucho que no se daba, que el 80% de la riqueza nacional se está generando afuera de la Palangana, afuera de Montevideo y de la zona metropolitana. Y eso yo creo que es un gran desafío que nosotros tenemos de poder revertir en los procesos migratorios que de alguna manera han generado muchísimos problemas sociales, habitacionales, de asentamientos, etcétera, etcétera. Y ahí los negocios agropecuarios están íntimamente vinculados y la educación a distancia que hablábamos hoy más temprano también. Entonces, me parece que la interrelación es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Y el Uruguay tiene, a pesar de que algunos dicen que es un país chico, que a mí cada vez que dice un país chico y pobre me molesta, tiene varios elementos de desarrollo. Obviamente algunas políticas tributarias y algunas políticas monetarias generan desequilibrios. Bueno, la idea es que todo el mundo tenga un sistema que sepa fundamentalmente que es sostenible en el tiempo. Y eso para nosotros es lo más importante que tiene que hacer un gobierno, que las condiciones no se varíen cada 5 años y que uno pueda tener la certeza hacia dónde va y que si emprende a corto, mediano y largo plazo, tiene la tranquilidad que el Estado va a ser un socio y que no le va a cambiar las reglas cada color que gobierne. Después podríamos hablar de cada uno de los sectores, si tenés 2 horas, yo no tengo, pero sí. Vamos después de la elección nos juntamos. 2 preguntas más y ya cerramos. Enrique. Sí, de Lucas ya va. De esas 2. Hola, buen día. Mi nombre es Enrique Otero, asesor de la Cámara. Y hay una herramienta que hemos tratado de reglamentar hace mucho tiempo y no hemos tenido suerte. Creo que va a quedar en la suerte de Azucena, y es la ley del consorcio de exportación. Es una ley que al sector le puede ayudar mucho a desarrollarse hacia el exterior, trasladando parte del beneficio del exportador a todos los que trabajen en ese consorcio. Esa ley está vigente, pero nunca fue reglamentada, y parte de esa reglamentación se redactó por parte de la Cámara y sus asesores y ha quedado en el Ministerio de Economía. Es una modesta sugerencia de una ley que puede empezar a contribuir al desarrollo o potencial desarrollo del sector. Bien, me veo tentado a que conteste Álvaro Delgado, que ha estado en ese tema, pero si no, no. Álvaro es más largo para hablar que yo, así que... Y sin duda esto no va a terminar acá, ¿no? Hay mucho para hacer, creo, para conversar. Roberto De Luca, de Deloitte. Yo tenía 2 preguntas. Una sobre la restricción que significa para esta industria el talento, pero Álvaro tuvo la gentileza de contestármela antes que yo la formulara, así que la dejo por contestada. Mi preocupación va al tema remuneración. Nosotros en general queremos compartir con nuestra gente cuando nos va bien, es decir, tener esquemas de remuneración variable que acompañen el éxito de la empresa. Pero la legislación laboral no nos ayuda para nada. Es más, todo lo que se ha generado en los últimos años es remuneración fija, y las remuneraciones variables
tienen un riesgo que si apago 3 años, después se transforma prácticamente en fija. ¿Tá? Entonces eso es una gran limitación para que nosotros podamos compartir con nuestra gente el éxito de nuestra empresa. ¿Tenés pensado trabajar sobre este tema? Sí. Nosotros tenemos una determinación clara en cuanto a las relaciones laborales, que es mantener los consejos de salarios. Desde la Universidad de Derecho nos enseñaron el indubio pro operario. La parte más débil de la relación, obviamente, es quien pone su esfuerzo, su intelecto, y no quien tiene los medios de producción y el capital. Desde hace muchos años es así. Eso no significa perder la imparcialidad. Y para que los consejos de salario y las negociaciones colectivas sean sostenibles en el tiempo, tienen que tener algunos elementos fundamentales. A mí me preocupa cuando uno habla de productividad, que hay un sector, sobre todo a veces un sector sindical, que siente como una afrenta a la retribución de la persona, cuando en realidad nosotros, como tenemos una visión positiva de la vida, lo que le estamos diciendo es que si la empresa gana más, se lo va a ganar más. Nosotros como que tenemos un rótulo de vida que es mejor ser mejor. Y la productividad está en el ADN nuestro. Desde que somos chiquitos nos enseñan la productividad. Nos enseña a vivir en una sociedad de premios y castigos. Digo, nosotros creemos que hay que asociar el éxito de los emprendimientos a los salarios. Creo que ahí va a haber un estímulo enorme de mejor y más trabajo. Obviamente que la defensa del trabajador, el indubio pro operario, cuando hay una situación de explotación, una situación de ganancia de la empresa exagerada y que de alguna manera el trabajador no se vea beneficiado. Tenemos otros elementos, cuando tú hablas de las retribuciones fijas, que tenemos... a ver, la casuística es enorme, pero por ejemplo, cuando una empresa no está en su mejor momento porque lo que ellos producen o fabrican es de perogrullo que no puede haber un aumento salarial. Porque en realidad lo que va a la extinción del ingenio productivo. Entonces, y eso no es sostenible en el tiempo. Nosotros no vamos a hablar como habló el ministro de Economía de desindexar, me parece demasiado liberal esa política. Nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en el éxito y en la sociedad del que pone el capital y el medio de producción y el que pone su trabajo. Y me parece que eso sería lo normal y lógico en cualquier sociedad. A veces es políticamente correcto decir otras cosas. Una más y cerramos. Dale, Jorge. Dale. Hola, Jorge Non, uruguayo, más que nada. Se ha hablado mucho del desarrollo de la industria. Yo voy a hablar con nombres propios, lo puedo hacer por el lado de Antel directamente, ¿no? Es decir, Antel es una empresa que construye, desarrolla y bloquea por otro lado mucho, ¿no? Es decir, uno cuando está dentro la ve y trata de desarrollar y ve que hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando sale de afuera y ve afuera otras empresas, ve que es una empresa que es buena. En definitiva, hace muchas cosas muy interesantes. Pero cuando estás desarrollando como empresario también, bloquea muchas iniciativas, como se han hablado ahora en toda esta mañana, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es la cantidad de gente que existe dentro de una empresa que es exitosa, ¿no? Es decir, llama en el mundo 8.000, 9.000 empleados en una empresa de telecomunicaciones. No existe eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con una empresa que es como un elefante que si camina bien, hace mucho bien, y si camina con mucha complicación, rompe mucho, ¿no? Sí, es un tema, es decir, que todo el mundo lo ha comentado como la industria del Estado, pero en nuestro caso es esa la industria que nos importa, es esa la empresa del Estado que nos importa. Yo lo puedo decir con tranquilidad, es decir, la puedo llamar con tranquilidad con ese nombre. Sí, también es un tema de concepción de qué empresas públicas queremos y para qué las queremos. Obviamente que hay discusiones que fenecieron porque las mayorías sociales decidieron alguna cosa y uno pretende modificar la realidad, no ir contra ella. Y creo que es claro, yo creo que la eficiencia en la gestión de las empresas públicas y la especialidad de los entes autónomos es los que no tiene que regir. Algunos crecimientos
son bienvenidos si es que terminan cumpliendo con su fin último, y otros crecimientos no son bienvenidos cuando empiezan a abordar, creo que lo decíamos hoy más temprano, tareas que son específicas del ciudadano, sobre todo teniendo en cuenta la génesis de las empresas públicas, que son teóricamente todos nosotros, cada uno tiene una acción de esa empresa pública y no recibe los beneficios directamente. O sea, paga servicios, por lo general más caro de lo que los debería pagar, porque hay una derivación de recursos en otros ámbitos que no son específicos de lo que debería ser, que muchas veces terminan amputando la capacidad del privado de desarrollarse en eso. Por eso la chapa, la marca que hablábamos hoy más temprano es buena, hasta ahí nomás, pero después que el privado se desarrolle. Mirá, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que esto no es un tema técnico, esto es un tema político. Este es un tema político. Y eso me hago cargo yo y no quiero que ninguno se haga cargo porque para algo quiero estar adelante de la fila. Cada vez que los políticos abrimos la boca generamos efectos. Apuestas, aceleramientos, restricciones. La cabeza de ustedes empieza a pensar. Y yo estoy cansado de títulos grandilocuentes. Me parece que el gran daño que a veces generamos nosotros son la superabundancia de expectativas y de grandes discursos. Entonces, como yo pretendo que se me juzgue por mis acciones y no por mis discursos, o quizá por la combinación de que las acciones se aten, de los que discursos se aten a las acciones, cuando uno empieza a hablar de reformas, se empieza a poner que la madre, la abuela, inclusive creo que ya estamos en la tercera generación, y lo único que ha terminado pariendo la reforma del Estado son más cargos públicos. Yo creo que tenemos algunos elementos para seguir. Yo creo que tenemos algunas oficinas públicas que han hecho una buena tarea. Yo creo que la DGI es un modelito a seguir. Creo que el silencio positivo de la administración en algunos trámites de la Dinama. Creo que UTE Conex es un sector que ha desarrollado bien algunas cosas. Me parece que tenemos algunas cosas bien hechas y otras que no están hechas, pero yo prefiero hacer, ponerme el overol y trabajar en eso que empezar a generar expectativas. Muy bien, muchas gracias. En definitiva, creo, en nombre de la CUTI, agradecerle al doctor Lacalle Pou, al equipo de asesores que no solo estuvo aquí presente hoy, sino que estuvimos conversando previamente para preparar esta instancia. Simplemente creo que a modo de resumen, esto fue un buen encuentro para entender y que el partido pudiera entender también las necesidades de la industria. Como bien dijo hoy el presidente de la Cámara, la industria ha crecido mucho, pero se ha desarrollado básicamente por esfuerzo de privados. Sin duda necesita mucho respaldo a nivel de gobierno. Esperamos contar con ustedes. Estamos dispuestos, por supuesto, a conversar, a dialogar, a lograr entender qué necesita esta industria para poder desarrollarse. Sin duda, todo el ecosistema, o sea, capital de riesgo, recursos humanos, hay un montón de factores que impactan sobre este sector y que es importante trabajar en ellos para lograr de alguna manera mitigar esos obstáculos que hoy tiene el sector para poder desarrollarse. Creo que aporta mucho valor al país, mucho valor en empleo, en calidad de vida, y creo que es un sector que vale la pena trabajar porque va a lograr sin dudas hacer crecer al país en muchas cosas. Muchas gracias.